Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, estamos más que contentos pues por la oportunidad de otro en live. El Señor nos permite pues estar delante de su presencia, aleluya, para poder adorarle, glorificarle, poder exaltarle, poder hablar de lo que son las grandezas, aleluya, las maravillas pues de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Tenemos un tema para esta preciosa tarde, lo que es pues el llamado, aleluya, de lo que es Gedeón, aleluya. Y para eso vamos a estar considerando pues saludos tanto cerca como hasta la distancia, pues estar considerando lo que es el libro de Jueces, el capítulo 6, el versículo 33, aleluya. Jueces capítulo 6, versículo 33, y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se unieron con él, aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por una oportunidad más, Señor, estar delante de tu presencia. Glorifícate de una manera especial, sobrenatural, Señor, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús, aleluya. Cuando vemos pues el libro de los jueces, pues vemos que pues Dios llama ciertas personas para trabajos o tareas o encomiendas en específica, aleluya, después de que conquistaron lo que es la tierra prometida, aleluya. Vemos que el pueblo de Israel había sido cautivo por más de 400 años, como 430 años, aleluya, y por Egipto, y Dios llamó a Moisés pues a libertar al pueblo de Dios. El Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuán hermoso me son, oh Dios, tus pensamientos, aleluya. Y Moisés pues llevó por el desierto hacia el pueblo de Israel, vio la mano de Dios en el desierto, vio la roca de dar agua, una nube sobre el día, y vemos que también una columna de fuego, lo que es sobre la noche, porque el pueblo de Israel pues iba caminando hacia lo que es una tierra prometida que fluía leche y miel, algo así como nosotros los cristianos, de que estamos a Cristo, caminamos, aleluya, hacia el reino de los cielos, caminamos hacia las mansiones, caminamos hacia lo eterno. En el monte Sinaí pues Moisés recibió la ley, es una serie pero de desobediencias, pues Dios no le permitió entrar a Moisés hacia lo que es la tierra prometida, pero el sucesor Josué entra al pueblo y conquista pues la tierra prometida. O sea que en Dios muchas veces hay desafíos, hay retos, hay cosas, circunstancias muchas veces que debemos de desafiar, y que Dios pues está con nosotros, pues, y debemos de conquistarla para la gloria del Señor. Pero Josué pues muere, y pasó cierto tiempo, 40 años después, pues el pueblo vuelve hacia el pecado común de lo que es la idolatría, y Dios lo entrega pues siempre a sus enemigos, y entra el periodo de lo que es el libro de los jueces. Isaías capítulo 54 versículo 17 dice: ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de Jehová, y mi salvación, dice Jehová, de mí vendrá. O sea que la salvación no es dada por un hombre, no es dada por una institución, no es dada por una organización. La salvación viene de Dios, la salvación viene del cielo, la salvación viene, aleluya, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Le dice que por su sangre, Efesios 1:8, tenemos redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia, aleluya. O sea que la salvación, aleluya, es Dios, aleluya, el que la da. Vemos que en el capítulo 31, aleluya, pues en lo que es el libro de los números, pues aquí vemos que enemigos que antes Israel podía derrotar fácilmente, ahora vemos que después de que entraron en desobediencia, pues les era difícil, como lo que son los madianitas o Moab. En el Números capítulo 31 vemos a un hombre que se llamó Balaam. Balaam pues era un profeta de Dios.
vidente, aleluya. Dice que profeta de los gentiles, pero cuando el pueblo de Israel iba conquistando lo que es la tierra prometida, aleluya, vemos que Balac, pues rey de Moab, pues envió hacia llevar hacia Balaam, pues personajes de jerarquía, aleluya, en lo cual fue para que fuera a maldecir el pueblo de Israel. Entonces Balaam pues entra a consultar hacia Jehová y le dice: vengan mañana porque voy a consultar hacia Jehová. Y en la noche pues Jehová le dice: pues no vayas porque ese pueblo es mío, o sea, el pueblo de Israel, aleluya. Y dice que entonces Balaam pues le dice que no podía ir, pues porque el pueblo de Israel pues era pueblo de Dios, pero dice que el pueblo de Israel iba conquistando, arrasando todo pues lo que encontraba en el camino, todos esos pueblos paganos, porque esa tierra era la que Dios les había entregado ya a ellos. Entonces Balac pues al ver que el pueblo de Israel pues iba cerca, aleluya, conquistando, aleluya, todos los pueblos paganos, entonces dice que envía otra vez ahora hacia Balaam con más regalos, con personajes de más jerarquía, entonces hacia Balaam. Entonces Balaam entró en duda, aleluya, y dice que le dice que le iba a consultar otra vez hacia Jehová cuando Dios le dijo que no fuera, pero dice que entonces Balaam se fue, aleluya, y dice que iba en camino de muerte. O sea que un profeta de Dios, un profeta vidente, pero la fantasía de este mundo, el dinero, aleluya, todo le brillaron los ojos y se fue, aleluya, hacia con Balac. Y en el camino, pues, aunque Dios no le permitió, aleluya, que maldijera al pueblo de Israel, pues le dio consejos, aleluya, a Balac para que hicieran en yugo desigual con las hijas de Moab, aleluya, en el cual pues es un yugo desigual, y ese yugo pues le trajo muerte a 24,000, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios le había prohibido al pueblo de Israel que se juntara y se uniera hacia yugo desigual. En Mateo capítulo 4 vemos una tentación, la tercera tentación que le llegó a Jesús fue cuando Satanás dice que lo llevó hacia el collado de un monte, y desde ahí pues le enseñó todas las glorias de este mundo, los reinos de este mundo, y le dice: mira, le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le citó la palabra, le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se pueden vender los principios, los valores, aleluya, la moral, aleluya, por alguna cosa temporal de esta vida. Lo estaría entregando la salvación, estaría confraternizándose con el mundo, aleluya. En Éxodo 17 vemos que los amalecitas también, pues Moisés, aleluya, iba a conquistar la tierra prometida, le hicieron frente, y Uri y Aarón pues sostenían sus brazos. Cuando pues los brazos decaían, el pueblo de Israel pues iba perdiendo la batalla, pero cuando le levantaban los brazos el pueblo de Israel pues iba ganando la batalla, y esos pueblos los derrotaron fácilmente. Balaam terminó pues mal, porque acuchillada a espada murió, aleluya, por Moab, aleluya. O sea que siempre el que actúa mal termina mal, el que traiciona, el que le da la espalda al Señor siempre terminará mal. Pero Israel prevaleció contra Madián, pero con el pasar del tiempo Moab y Madián se multiplicaron como la arena del mar y se unieron. O sea que muchas veces al tramar algo, aleluya, la unión hace la fuerza, y muchas veces la unión para hacer destrucción, pues vemos que aquí se une lo que es Madián con Moab. Israel, después de 40 años de conquistar la tierra prometida, volvieron a hacer lo malo y Dios los entregó. Jueces 5:31, y fueron otra vez oprimidos por medio pues de los madianitas. Lo que ellos antes le era fácil conquistar, lo que ellos antes podían, aleluya, pues derrotar, pues vemos que cuando le dieron la espalda hacia Dios, aleluya, el salmista David dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vemos que hoy ahora pues los enemigos derrotan hacia Israel, porque se fueron detrás de la idolatría. Cuando Israel tuvo fertilidad, abundancia, se fue detrás de ídolos, o sea, le dio la espalda hacia Dios. La Biblia dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hay muchos hombres en la vida
exitosos debido a que no paran de pecar. Todo se pierde para que lo represivamente parece nada. Aleluya. Madián era un pueblo que moraba en el desierto y ellos dominaron a Israel debido al efectivo uso de los camellos. Está claro que el debido uso de la bestia angular imponía temor en los corazones de los israelitas. Durante una larga temporada lo humillaron, lo empobrecieron y al ser dominados por el poder opresor, finalmente clamaron a Jehová. La oración fue su último recurso en lugar de ser el primer recurso. La oración del justo puede mucho. Israel pensaba que el problema eran los madianitas, pero el problema era Israel. Pero es parte de la naturaleza humana, pues siempre el culpar hacia los demás. O sea que por muy grandes que sean los problemas, por muy grandes que sean las circunstancias, muchas veces debemos hacer analizar nuestra vida, porque Israel pensaba, aleluya, que era la mayoría, aleluya, era el ejército grande, porque eran muchísimos, Madián y Moab, que eran el problema, pero en sí el problema eran ellos, aleluya, y el ser el primer recurso, la oración, lo dejaron hacia último, aleluya. Y vemos que siempre la naturaleza humana culpar hacia los demás. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que a su tiempo da fruto, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice: pero ahora el pueblo de Israel era oprimido por el pueblo de Madián, e hicieron cuevas y cavernas en lugares fortificados, y sucedía que en el tiempo de la cosecha venían para robar lo que Israel había sembrado. Los amalecitas y los madianitas eran pueblo innumerable. Todo lo que Israel producía, ganado, eso hace el pecado, nos roba pues todo aquello en lo que hemos trabajado, aleluya. El pecado roba, aleluya, muchas veces a lo que nos cuesta, muchas veces, aleluya, a lo que dedicamos tiempo, aleluya, pero siempre nos roba, aleluya. Y es para eso dice que vino Satanás, para robar, matar y destruir. Y el pueblo de Israel pues vivían de las migajas, de las obras, aleluya, que dejaban los madianitas y los amalecitas. Jeremías capítulo 33 verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ángel de Jehová pues se le presenta a Gedeón, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El trigo para poder esconderlo de los madianitas, esto era difícil, ya que el trigo era sacudido en espacios abiertos en la cima de una colina para que la brisa se llevara la paja, y no sucedió y no sacudido en un hoyo o lagar. Entonces vemos que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aleluya. Para Dios pues todas las cosas son posibles. O sea, Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un hoyo, aleluya, estaba sacudiendo el trigo, aleluya, las migajas de las obras que dejaban los madianitas y los moabitas. Pero el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aleluya. En los llamados de Dios vemos que siempre pues Dios llama a personas ocupadas. David estaba pastoreando las ovejas de su padre, Moisés las ovejas de su suegro Jetro, Eliseo estaba orando con 12 yuntas de bueyes, y los apóstoles estaban pescando, remendando redes. El Jueces capítulo 6 del versículo 14 al 16 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás tú a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo
hombre, aleluya. O sea que vemos que Gedeón pues se creía alguien que no podía hacer nada, y eso prácticamente viene muchas veces de la cultura hispana, aleluya. Venimos de costumbres, aleluya, en cuando nos es difícil creer, aleluya, que nosotros podemos hacer algo grande para el Señor, porque muchas veces viene instituida, aleluya, desde temprana edad, aleluya, que enseñada, aleluya, lo que es costumbre, aleluya, en el cual pues siempre, aleluya, es de excusas, aleluya, y siempre una persona, aleluya, que siempre se excusa, pues es el refugio, aleluya, usual de una persona ineficiente, aleluya, cuando, aleluya, siempre hay excusas, aleluya, no llega hacia ningún lugar porque nunca reconoce, aleluya, que puede hacer cosas poderosas. Y Gedeón se creía, se sentía hacia así el Señor: ¿con qué salvaré yo a Israel?, dijo Gedeón. Gedeón tenía la fuerza de la humildad. Gedeón tenía la fuerza del conocimiento, tenía la fuerza de hombre espiritual, tenía la fuerza de aprender, tenía la fuerza para seguir hacia adelante, pero él no se podía ver a sí mismo que Dios podía hacer cosas grandes a través de él. O sea que, y muchas veces que venimos, aleluya, de lugares tan remotos que ni aparecen, quizás de lugares a los que no son ni reconocidos, aleluya, dentro de países o de ciudades, aleluya, muchas veces venimos insertados con esa costumbre, ideología, aleluya, con un patrón, aleluya, en el cual no podemos aspirar a algo, aleluya, pero Dios estaba llamando hacia Gedeón, aleluya, y Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce las capacidades, aleluya, que muchas veces están escondidas, aleluya, pero que las quiere sacar a fluir, que Él quiere, aleluya, glorificarse sobre la vida de todos aquellos, aleluya, que muchas veces tenemos, aleluya, aleluya, un clan insignificante, aleluya, una vida atrás, aleluya, en el cual pues no muy, aleluya, de renombre, que hace de apellido reconocido dentro de la sociedad. Y vemos que dice Gedeón pertenecía a la familia de los ebiezeritas, una de las familias más antiguas y una de las familias también más pobres de la tribu, de una de las tribus de Israel. Eso ponía a pensar, y aún él era el último de los hijos. O sea que Gedeón, aleluya, pues ni siquiera era el primero, porque la bendición venía sobre el primogénito, y él era el último. Aleluya. Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él tenía un concepto muy humilde de sí mismo, insignificante, del clan más pequeño de su tribu, y que él era el menor de la familia. Él no se creía que él podía hacer cosas grandes, aleluya, para Dios, aleluya. Él tenía pues un concepto en el cual quizás, aleluya, pensaba que, pero esto no es con fuerza humana, aleluya, esto no es con conocimiento humano, sino es con el poder de Dios, aleluya. Esto es por llamado de Dios, aleluya. Y Dios ha escogido, aleluya, para ser real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya. Y la primera encomienda pues que se le da hacia Gedeón pues es el Baal, pues representaba lo que es la fertilidad, y Acera pues el dios del amor. Y la primera encomienda que se le da a Gedeón pues era pues destruir o derribar pues los altares de Baal y Acera. Y Gedeón, como no fue de día hacerlo, sino que fue de noche, aleluya. Y vemos que los botó, los destruyó, todo aquello que le impedía, todo aquello que roba el primer lugar hacia Dios, pues debemos de, aleluya, quitarlo, tener a Dios como prioridad. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Jueces capítulo 6, versículo 33, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por toda Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron
a encontrarle, aleluya. Entonces vemos que el Espíritu del Señor, aleluya, vino sobre Gedeón. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre ciertas personas específicas, para razones específicas, usualmente para liderazgo con poder divino. Bajo el nuevo pacto, un derramamiento amplio y generoso es prometido. Joel capítulo 2 versículo 28 y 29 y Hechos capítulo 2 versículo 17 y 18 dicen: los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, los ancianos verán visiones, y sobre mi siervo más unción y más poder. Y eso pues es la promesa, pues es para esta era de la dispensación de la gracia, para este tiempo, lo que llevamos aproximadamente 2000 años, en el cual pues está a punto de terminar con el retorno de Cristo, a traer su pueblo, a traer su iglesia. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y si los antiguos lo hicieron cosas poderosas, dice que conquistaron reino, conquistaron ciudades, derribaron gigantes, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, muchos, dice, dieron, aleluya, pues estériles dieron a luz fuera de tiempo, y muchas resucitaron mediante la resurrección. Y en el Antiguo Testamento solo venía el Espíritu Santo sobre ciertas personas, reyes, sacerdotes, profetas y jueces, pero en este tiempo lo que dice que vino para quedarse, para morar dentro de vosotros y con nosotros, aleluya. Entonces el Espíritu Santo es el que empoderó a la iglesia en el aposento alto con los 120, con un viento recio, aleluya, en el cual pues dice que, aleluya, empezó la constitución de la iglesia aquí en la tierra, aleluya, con poder, aleluya, con respaldo del Señor, con milagros, con prodigios. La iglesia primitiva, los enfermos se sanaban, los ciegos veían, aleluya, dicen, los cautivos eran libertados por el poder de Dios. O sea, vino para empoderarnos. El primer sermón de Pedro, 3000 almas para Cristo. Y cuando Pedro aún negó a Jesús, aleluya, pero después de la investidura del Espíritu Santo, aleluya, vemos que Pedro, aleluya, pues, aleluya, en su segundo sermón 5000 se convirtieron hacia el Evangelio, porque, aleluya, el Espíritu Santo vino a empoderar, aleluya, a traer unción, aleluya, hacia la iglesia, aleluya, para poder proclamar el año agradable del Señor, aleluya. Y eso somos nosotros, la iglesia, aleluya, que hemos, aleluya, pues sido, aleluya, investidos por el poder de Dios sobre nuestra vida. En los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, aleluya. Los jóvenes soñarán sueños, aleluya, los ancianos verán visiones, aleluya, y sobre mi siervo, aleluya. Y esa es la promesa para todo aquel que cree, aleluya, en Jesucristo como único, exclusivo Salvador. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Gedeón, al sonar el cuerno, dice que todos se reunieron. O sea que el cuerno simbolizaba, aleluya, a lo que es pues guerra, aleluya. Y estamos en guerra, aleluya. El cuerno ahora pues es, aleluya, la voz del Espíritu Santo, lo que nos alerta, aleluya, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que cuando hay peligro nos induce muchas veces a orar, aleluya, a medianoche, porque es la voz, el que conoce todo de Dios, el Espíritu Santo, el que mora con nosotros y dentro de vosotros, aleluya. Y entonces Gedeón tocó el cuerno y dice que 32,000 hombres que vinieron de todas las tribus para la batalla y seguirle. Y aquel hombre que dijo: ¿con qué salvaré yo a Israel? No es, aleluya, con fuerza humana, no es con conocimiento humano, es con el poder de Dios, es con el respaldo de Dios. Gedeón mostró que era débil y una fe imperfecta, y pide una serie de señales para confirmar el llamado que se le iba a enfrentar a una multitud de opresores de más de 130,000. O sea que el enemigo eran más de 130,000 y Gedeón reunió 32,000 al sonar el cuerno. Dios le dice a Gedeón que 32,000 son muchos y lo lleva hacia un río y le muestra que los iba a seleccionar, y pasaron la prueba de último. El ejército de Gedeón pues es de
300 hombres, aleluya. Y Dios dijo que si Gedeón pues ganaba con esos 32,000, pues Gedeón se iba a atribuir el triunfo, la gloria, y por eso lo llevó, y solo quedan 300 hombres. Y con un ejército de 300 hombres, pues Gedeón iba a pelear con un ejército, con un enemigo de más de 132,000 hombres, aleluya. Y con esos 300 hombres derrotó al ejército de los madianitas y de los amalecitas en el valle de Jezreel o monte Megido, que tiene un significado muy interesante, donde pues se llevará la última batalla, aleluya, la batalla de Armagedón, o por decirlo, la última batalla, la tercera guerra mundial, aleluya, en el cual pues es en el valle de Megido, aleluya, allá en Medio Oriente, en Israel. En el pasado allí mismo se llevaron a cabo muchas batallas donde muchos alcanzaron victoria, pero donde muchos también perdieron, reyes perdieron, que desobedecieron hacia Dios, aleluya. Ahí cayeron en el valle de Megido, aleluya, como Acab, que murió allí. Josías también murió, aleluya, en el monte Megido por mano del rey Necao de Egipto. Pero Gedeón con 300 hombres derrotó un ejército de 130,000 hombres, y donde Jesucristo pues tendrá la victoria sobre los ejércitos y reyes pues de la tierra, aleluya, que es la última batalla en monte Megido, allá en Medio Oriente, la última batalla de Armagedón, donde Jesucristo tendrá la victoria sobre todos los ejércitos y reyes de la tierra. Gedeón aparece en el capítulo 11 de los libros de los héroes de la fe, un hombre que se sentía insignificante, un hombre que se veía a su familia, se veía a sí mismo y sentía que no podía hacer nada, aleluya, pero que Dios, aleluya, obedeció hacia Dios, y vemos que Dios lo usó, dejó una historia, aleluya, en el pueblo de Israel, aleluya, como un hombre valiente. Dijo Gedeón: ¿con qué salvaré yo a Israel? Y le dice Jehová, le dijo: ve, le dice, derrotarás a ese ejército como solo a un hombre. No es con fuerza humana, aleluya, sino es con el poder de Dios. Debemos de cambiar muchas veces nuestra mentalidad, aleluya, una mentalidad, aleluya, de conquista, una mentalidad que sí se puede, una mentalidad de lo cual si Dios lo dijo, yo lo creo, una mentalidad de caminar, aleluya, hacia las promesas de Dios, no importando muchas veces las circunstancias sean difíciles, los obstáculos sean grandes, aleluya, con Dios todas las cosas son posibles, aleluya. Gedeón, aleluya, uno de las tribus más pobres, de la familia más pobres y más, aleluya, viejas de lo que es de una de las tribus de Israel, aleluya, levantó a un hombre, aleluya, en el cual marcó la historia, aleluya, del pueblo de Israel, aleluya, porque conquistó, le trajo libertad, aleluya, hacia el pueblo de Israel, aleluya, que lo oprimían los madianitas y los amalecitas, aleluya, y en el cual pues, Gedeón con un ejército de 300 hombres derrotó un ejército de más de 130,000 hombres, aleluya. Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Jueces capítulo 6 versículo 33 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron aún, y pasando acamparon el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se unieron con él, aleluya. Cuando, aleluya, ese cuerno fue tocado, aleluya, bajo la unción del Espíritu Santo, pues, aleluya, atendieron el llamado todas las tribus, aleluya. Los ebiezeritas, aleluya, atendieron al llamado, que había guerra, aleluya, y que tenía, aleluya, pues, aleluya, una encomienda, aleluya, y que tenía, aleluya, pues, que unirse, aleluya, hacia lo que es, pues, el llamado que Dios, pues, le estaba haciendo, aleluya, hacia la guerra. Aleluya. Dios te bendiga, gracias siempre por su sintonía. El llamado de Gedeón, de un hombre que se sentía más humilde, sencillo, que tenía muchas cualidades, pero que tenía la fuerza de humildad, tenía el conocimiento, tenía la fuerza de hambre espiritual, la fuerza de aprender, pero él se sentía, aleluya, algo a sí mismo, aleluya,
Él no creía que Dios podía hacer cosas grandes a través de él. Y si lo hizo con Gedeón, ¿cuánto más con nosotros? No importa de dónde nacimos, del lugar que venimos, en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, aleluya, son hechas nuevas hacia la mente de Cristo. Dios te bendiga, gracias por su sintonía y hasta la próxima.